Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este episodio de Podcast Fe y Libertad. Hoy nos encontramos con Pablo Velázquez para conversar sobre Dominion. En este libro, Tom Holland explora por qué el cristianismo ha sido y es una fuerza revolucionaria y cómo ha transformado radicalmente lo que significa ser humano. El análisis abarca desde la invasión persa de Grecia en el 480 a.C. hasta las crisis migratorias de la Europa actual, desde Nabucodonosor y los primeros días de la Iglesia a los Beatles, el movimiento feminista y el Estado Islámico. Antes de comenzar, quisiera presentar a Pablo. Es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales en la ciudad de Guatemala. Anteriormente se desempeñó como asistente ejecutivo del rector de la Universidad Francisco Marroquín y director de programas de emprendimiento de la Universidad de las Hespérides. Además, como emprendedor, cofundó Quilo, Guate Dining y Polymath Consulting. Recibió un BA en Artes Liberales con especialización en Economía y Emprendimiento Social en el Michael Polanyi College de la Universidad Francisco Marroquín. Y para mí también es un gran gusto que nos conocimos a través del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, el CADEP, antes de que estuvieras en la universidad. Sí, bien. Como estudiante. Bienvenido, Pablo. Mucho gusto, Carol. Un placer estar aquí con ustedes. Acá. Pues cuéntanos un poco sobre cómo descubriste este libro Dominion que nos has recomendado. Bueno, estábamos conversando justamente antes de la entrevista sobre este proceso y la verdad es una historia muy bonita que a mí me gusta contar y que bueno que tenemos un espacio para contarlo. Y es que en una reunión de la Montpelier Society que se realizó aquí en Guatemala en 2021, una de las speakers que habló es una persona a la que admiro mucho, una jueza de los Estados Unidos, Janice Rogers Brown, que además de ser una gran scholar, una gran jurista, pues tiene una historia de vida muy interesante, de familia, de antepasados esclavos que se fueron superando y que después ella, por medio de la educación y el estudio de las ideas, llegó a unas alturas que ella misma dice que no se imaginaba. Pues vino acá a la UFM, a la Montpelier Society, a dar una conferencia. Y su conferencia, en ese momento estábamos hablando de los riesgos para la libertad en el futuro. O sea, el futuro de la libertad y cuáles eran sus riesgos. Y ella escogió un tema que la verdad me cautivó. Y era el tema de las raíces de la civilización occidental. Estas raíces que tiran mucho de la esencia del cristianismo, la esencia judio-cristiana. Y ella comentaba en esta conferencia que su temor más grande, tanto una perspectiva de analista como una perspectiva de creyente, era que perder estas raíces, no solo no entenderlas, sino que atacarlas, era un ataque mismo a nuestra civilización. Y yo desde hace mucho tiempo me considero un gran aficionado de la historia de la civilización occidental y dije, wow, aquí tiene un punto muy interesante que no había visto antes. Y después en una conversación con un amigo, Dan Hannan, le comenté de esta conferencia y me dijo, mira, te tienes que leer este libro de Dominion. Porque yo le decía, es que a mí ya me cautivó la historia, pero yo no sé nada de la historia del cristianismo. O sea, no es un tema que haya estudiado antes. Entonces él me dijo, mira, léete Dominion. También me recomendó leer a otros autores, pero me dijo, comienza por acá, que te va a dar una visión muy panorámica de la influencia que el cristianismo ha tenido en el desarrollo de la civilización occidental. Buenísimo. Ahora, Tom Holland es historiador, es inglés, y antes de este libro publicó Fuego Persa sobre el primer imperio mundial y Rubicón, que es un libro sobre los últimos años de la República Romana. O sea, como que está hablando del ocaso de los imperios, ¿verdad? El imperio romano pasó de ser una república con ciudadanos a una monarquía con sujetos. El poder privó sobre el honor y se desecharon muchos de los valores que habían caracterizado a la cultura romana.
¿Tú sientes que Dominion es un libro que como una consecuencia lógica de Rubicón, quizá en un sentido de sucesión histórica, pero también por la forma en que describe los sucesos que tienen paralelos con ese derrumbe, digamos, del Imperio Romano? Claro, es muy interesante la pregunta y por cierto, hablando del autor, me recuerdo que cuando este amigo Dan Hannan me dice este libro de Dominion de Tom Holland y yo le dije, el actor, el de Spider-Man, y me dice, no, no es él, es un historiador que ha escrito libros sobre el Imperio Romano. Entonces, si lo buscan en internet, seguro que les va a aparecer el de Spider-Man, pero también hay alguien que tiene el mismo nombre y que es un gran historiador. Y bueno, a la pregunta sobre Tom Holland, sus otros libros de Rubicon y el Imperio Persa, sí me parece una continuación, tal vez no lógica, pero sí de interés. Este libro, especialmente si pueden leer la introducción y la conclusión, que son buenísimas y que hacen un buen resumen del libro, él lo habla desde un punto de vista personal. O sea, todo el libro, el contenido del libro es histórico, es una investigación bastante profunda, pero tanto la introducción como las conclusiones las habla desde su perspectiva personal y habla de su interés y de su pasión por la historia, específicamente por la historia antigua, los persas, los romanos, los egipcios, y cómo desde pequeño le llamaban muchísimo la atención. De hecho, decía que cuando leía la Biblia, los pasajes en los que había guerras o los mapas que venían atrás de la Biblia eran los que más le llamaban la atención. Y esa raíz de este estudio profundo que hace de la civilización romana, de la civilización persa, de los valores que sostenían esas civilizaciones, que se da cuenta que nuestra misma civilización, la civilización occidental, es una cosa muy rara en términos históricos, es una cosa que vale la pena explicar y vale la pena ahondar, porque él al sumergirse en la historia, al ver las narrativas, al ver los casos, al ver los valores de la gente de ese tiempo, se da cuenta que él está como historiador pisando una tierra extraña, pisando una tierra en la que se siente extranjero. ¿Y qué es esto lo que se siente extranjero de los romanos, de los persas, etcétera? Es un sistema de valores. Y es ahí donde empieza a cuestionarse cuál es el sistema de valores que sostiene nuestra civilización actual y qué está pasando ahora en que estos valores están siendo cuestionados, tanto de fuera y muy tristemente también desde dentro. Hasta la fecha usamos esa frase de cruzar el Rubicón, ¿verdad? Cuando nos referimos a un momento decisivo en nuestras vidas. Leyendo así los primeros partes de Dominion, pues cuando el Senado se negó a nombrar cónsul a Julio César, él decidió marchar sobre Roma y derrocar al cónsul Pompeo. Y dicen que al atravesar con sus tropas el río Rubicón, dijo, la suerte está echada, porque el río Rubicón era caudaloso y servía pues como una barrera entre las Galias y Roma, y hasta entonces estaba como prohibido cruzar, ¿verdad? Como que se atrevió a hacer algo que hasta la fecha no se había hecho. Este acto de Julio César era como arriesgado, era desafiante, y él sabía que se atenía a las consecuencias si fracasaba, ¿verdad? Escribe Tom Holland este otro libro también como un cruce histórico sobre el Rubicón. Estamos ante uno o más hitos históricos para la humanidad. Claro, y yo creo que hay una frase que él usa en el que describe el surgimiento del cristianismo como una revolución, como algo que realmente cambia el camino de la humanidad. Y es que él explica, y los primeros capítulos son muy interesantes para entender esto, porque hace que uno se sumerja en esos pensamientos, en esos valores de la edad antigua, uno se da cuenta lo lejano que es a lo nuestro. Y introduce en ese momento la historia de Jesucristo y la historia que viene a cambiar, como dice y como cita varios autores, la historia más grande del mundo. Y lo cita como un momento pivotal, un momento que cambia la forma en que nos relacionamos los unos a los otros. Y es que hay algo esencial que a mí me sigue fascinando del libro y que a mí me hizo pensarlo mucho, y es, hoy en día
ya que son nuestros valores, es nuestra cultura, y probablemente si tenemos fe y la practicamos, pues se nos vuelve un poco por sentado, damos por sentado estos valores, incluso la historia a veces la damos por sentado y no nos ponemos a reflexionar, pero Tom Holland nos obliga a ponernos en los zapatos de los romanos y a ver lo radicalmente diferente que es el cristianismo. Y lo que hace radical al cristianismo, al menos en la historia o en la narrativa que cuenta, no es solo el hecho de la resurrección. Como él dice, antes había otros dioses, incluso emperadores romanos, que se deificaban o reencarnaban o volvían, sino que es el hecho que Jesucristo es lo más bajo de lo más bajo. O sea, el Hijo de Dios se pone en la parte más baja de la sociedad, tiene una muerte de esclavo, tiene una muerte terrible que ningún romano hubiera deseado a alguien que tuviera la ciudadanía, y es esta persona tan humilde la que es la que es el Redentor y el Hijo de Dios. Y este tema, esta historia que está en el centro del cristianismo va a ser revolucionario, no solo a nivel de creencias, sino que a nivel de cómo nos relacionamos en la sociedad. Y es algo que normalmente no apreciamos, pero que hoy en día estas nociones que surgen a partir de esta historia nos llenan y nos hacen la parte esencial de los tratos de nuestra civilización, y que después vamos a ver muchos más ejemplos. Justo creo yo que Holland siente que esto que tú acabas de describir, esta relación que tenemos con ese Jesús tanto real, ¿verdad? Físicamente que vivió y pobló la tierra, como de la figura de Jesucristo como Dios, que esos valores se han erosionado. Yo interpreto el Rubicón ahorita como el olvido, claro, un poco de esos valores, y él dice justo que son menos universales ahora de lo que creíamos que era. Claro. Y me parece que él está señalando que teníamos una cosmovisión compartida, sí, que fundamentó, digamos, Occidente, y que eso está en riesgo un poco, ¿verdad? Y él dice ahí, vivir en un país occidental es vivir en una sociedad aún completamente saturada por conceptos y suposiciones cristianas, claro, más sin embargo ahora como que no las valoramos, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, yo cuando estaba tratando de entender esto, se me hacía como un ejemplo de una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo mismo se ataca a sí mismo, porque el hecho que exista una sociedad occidental, que tengamos valores como la libertad, como la responsabilidad, la caridad, etcétera, que hoy imbuyen en movimientos incluso como el wokismo o el progresismo, vienen de una raíz cristiana. Y el hecho que se niegue esa raíz es, como tú dices, como mencionas, justamente un Rubicón. Y eso es lo que me llevó a este libro, que también decía esta jueza Brown, es ¿qué va a pasar de nuestra civilización? Porque nosotros creemos que los valores existen en ausencia de las creencias. ¿Y qué va a pasar cuando el sustrato de que es la creencia, en lo que creemos, desaparezca? ¿Qué va a pasar con los valores? La jueza Brown es un poquito pesimista, yo también, y es algo que nos invita a pensar, como una pregunta abierta a Tom Holland. A mí el libro Dominion me hizo eco de varios otros libros, uno por Samuel Gregg sobre justo las raíces, digamos, de la civilización occidental, o Louis Rougier con El genio de Occidente, ¿verdad? Y ellos un poco describen esto que conocemos como Occidente, sí es cristiano, ¿verdad? Es cristianismo, pero sobre la base de una cultura grecolatina y con el aporte del judaísmo, ¿verdad? Sí. No sé si Holland estaría de acuerdo con eso.
Sí, yo creo que estaría de acuerdo y creo que apunta en gran parte de su libro esas conexiones, especialmente como el cristianismo a partir de los padres de la iglesia y después los escolásticos fue integrando pensamientos, métodos, ideas de la filosofía grecolatina al canon cristiano latino. Pero yo sí creo que él hablaría de que es algo completamente diferente, o sea, es una revolución que si bien incorpora estos elementos, sí es una cosa particular y especial que hay que entender y hay que estudiar como una cosa especial. Holland considera que se produce como un momento muy decisivo, muy fundamental en la civilización occidental, cuando se traza esa separación entre lo terrenal y lo divino, lo sagrado, lo perenne, ¿verdad? Y a mí eso me hizo mucho eco de Lord Acton, la verdad, sí. Porque es esa frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Esa separación también de el poder terreno, el poder celestial y el Estado, o el gobierno, los fundamentos de un gobierno terrenal y la iglesia, ¿verdad? Como una institución que tiene una dimensión sobrenatural, pero esa iglesia a la misma vez supone un límite al ejercicio del poder político, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene el cristianismo para el poder político? Pues es una pregunta espectacular que a mí me llamó también la atención en el libro. Primero, lo que mencionas directamente de la separación del poder es un caso de los cuales hay varios de valores o instituciones de la política occidental que damos por sentado, sí, o sea, el Estado tiene que estar separado de la iglesia, hay que tener un debido proceso para verificar la justicia, etcétera, etcétera. La gente tiene derechos de propiedad. Hay muchas cosas de nuestros sistemas políticos que damos por sentado, que al indagar y al ir descubriendo en las raíces nos damos cuenta que vienen de raíces cristianas, de raíces de escritura, de enseñanzas de Jesús, y obviamente ese es el sustrato básico, pero después de muchos años y tradición de muchos siglos de análisis y de desarrollo. Entonces creo que eso es algo importante, y es que estos valores de la política occidental no están desfasados o no surgen en un vacío, sino que surgen a partir de este sustrato que siembra el cristianismo. Y por el otro lado, un tema más interno del poder, y es algo que a mí me fascinó de los puntos que hace el autor, es que tempera el poder. ¿A qué me refiero con que tempera el poder? Y lo menciona, es como no podía haber un rey en la Edad Media o en la Edad Moderna que pudiera compatibilizar su fe y su creencia con el ignorar al vulnerable. ¿Por qué? Porque podría ver a alguien en los ojos y ver en esos ojos a su Redentor, a su Salvador. Imagínate la influencia que eso ha tenido para el poder, en el cual se le da, o sea, Dios, el Creador, da esa influencia al más débil, porque en el más débil, esta persona en la que todos ignoran, puede estar recibiendo tu Salvador, o sea, es parte de esa iglesia, y por tal motivo no se le pueden violar sus derechos. O sea, ¿te imaginas el límite que pone esto al totalitarismo? Y es por eso que hay otros autores que por cierto te puedo comentar, no me recuerdo, justamente leyendo de que el totalitarismo tiende a surgir más en aquellos lugares donde se ha erosionado la religiosidad. Y tiene sentido, porque especialmente la religiosidad cristiana tempera el poder, porque siempre el poder supraterrenal favorece al más desfavorecido. Y hasta el rey es sujeto, hijo de Dios, sí, ¿no? Exactamente. Tiene que rendir cuentas. Sí, y somos miembros de una iglesia y tendremos
igual dignidad. Igual dignidad. Y es que ese tema que no hablamos hoy en día, cuando hablamos de dignidad humana, es una noción muy cristiana. ¿Por qué somos dignos? Porque compartimos en ser hijos de Dios. Y a partir de ese fundamento es que se desarrollan las teorías de los derechos, etc. Después pasa el derecho natural, después se va al positivismo. Pero si perdemos esa cadena de dónde vienen nuestras nociones, pues vamos a perder esto y puede ser que destruyamos nuestra misma civilización. Te voy a citar aquí a Holland. A Holland. Sí. Dice, el más intoxicante de todos los refranes de los reformadores fue libertad. Y unas páginas más adelante agrega, su propósito era proveer igual justicia a cada individuo, que es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Sin importar su rango, riqueza o ascendencia, porque cada individuo era igualmente un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo ata Holland la libertad con esta idea que tú estabas hablando antes de la dignidad? Completamente. Y yo creo que hay que pensar que esto es algo revolucionario. Y por eso es que recomiendo este libro, porque te lo pone en contexto. Porque hoy en día estas ideas, incluso de aquellos que defendemos la libertad, que defendemos la propiedad privada, etc., a veces se nos olvidan de dónde vienen. Y se nos olvida la importancia que tienen ese sustrato de creencia para la sobrevivencia de los valores que creemos que son importantes para sostener una sociedad libre. Y la evolución en el pensamiento en contra a la esclavitud. Claro. Aunque había esclavitud en tiempos de Jesucristo, se fue haciendo, ¿verdad?, a través de esas ideas cristianas. Holland, un capítulo espectacular sobre los debates de los escolásticos en el descubrimiento de América. Impresionante el nivel de debate que se daba a lo interno de la iglesia en cuestiones de la dignidad de las personas. Por ejemplo, decir como, ok, si estas personas son igualmente humanos, son igualmente dignos que el rey de España. Y como ciudadanos como miembros de esta iglesia, tienen derechos plenos. Y eso es algo también interesante. Esto específicamente del cristianismo latino es su universalidad. O sea, hablamos de la Iglesia Católica y al hablar de católico hablamos de universal. Pero se nos olvida que esto no tiene que ver con denominaciones de protestantes, católicos, etc., sino que al hablar de que la Iglesia es universal es que cualquiera puede optar a ella. Es decir, no es una religión que está que está separada y que limita, sino que al ser humano tú tienes la posibilidad de redimirte. Y en esa idea está la esencia del internacionalismo, o sea, si te das cuenta, o sea, esa idea de que no importa si eres de Malasia, de Tierra del Fuego, de las tierras aztecas, si eres humano, puedes ser cristiano, o sea, es una idea revolucionaria. O sea, bota las barreras del tú y el yo y nos convierte en hermanos. Buenísimo. Sí. Luego pasa Holland a hacer una diferencia entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión islámica, que creo yo que también es un tema de mucha actualidad. Sí. ¿Cómo podemos aprender o qué podemos aprender de la historia, verdad, sobre esos debates de antes? Claro, es un tema muy interesante y muy relevante porque no lo vemos en el día a día, y creo que tiene que ver parte con este punto ciego que tenemos en la civilización occidental, y es que, hay que decirlo, ha sido una civilización que ha triunfado, que ha expandido sus valores alrededor del mundo, tanto que los damos por sentado. Uno de ellos es este que acabamos de hablar, de la integración de diferentes personas, el respeto, aun si no eres cristiano, como ser humano sigues siendo hijo de Dios, etcétera. Y que, por ejemplo, también en parte de los debates hay un tema fundamental para la libertad, y es que, por ejemplo, los escolásticos hablaban que no se podía obligar a alguien
a ser cristiano, no se podía obligar a alguien a actuar bien, sino que tenía que respetarse el libre albedrío de las personas. Entonces, en la defensa de incorporar a más gente al cristianismo, hay una defensa implícita de la libertad y del libre albedrío de los demás. Y también una defensa implícita en que no puedes imponer tus creencias por la fuerza, sino que tiene que venir de ese diálogo, de la conversión voluntaria de las personas, que como vemos ahí se conecta después con la libertad de expresión, etc. Y con el tema del Islam, pues vemos que sí hay diferencias fundamentales, él las va explicando, y específicamente también es una religión en el gran orden de las cosas más joven que el cristianismo por 600, 700 años, y que se ha ido desarrollando de una forma diferente. Obviamente no todo el Islam es igual, pero sí hay una corriente de islamismo radical que sí ve en el cristianismo un peligro, y un peligro que hay que erradicar, así como los valores que persigue. Bueno, gracias, Pablo. Ahora te quería preguntar sobre el impacto que tuvo el cristianismo sobre la ciencia, porque se tiende a pensar que la fe antagoniza con el conocimiento racional y con la exploración científica. Claro, yo creo que es una pregunta fundamental que también se explora en el libro, y es toda esa exploración que se da de la ciencia, que no tenemos que hablar solo de la época moderna, sino que desde antes. Y algo que no puedo resumir en un par de minutos, pero hay comentarios que a mí me llamaron mucho la atención para seguir explorando sobre debates muy profundos que tienen a lo interno de la iglesia. Y es que esto es algo importante que también Tom Holland nos invita a ver, es que no hay una respuesta única. O sea, hay un sustrato de creencias, pero a partir de eso hay mucho debate a lo interno de la iglesia, especialmente la tradición latina y la tradición de la iglesia cristiana latina, que después se divide en católicos y protestantes, pero hay mucho debate que se da sobre esos temas. Uno de esos temas era sobre, ahora le llamamos ciencia, pero era sobre la exploración del mundo. Y es de hecho, a raíz del cristianismo, que se explora, se empieza a estudiar el mundo como una filosofía natural. Y obviamente no puedo resumir el argumento tan rápido, pero dado que la racionalidad es un regalo de Dios, explican estos autores, entonces es nuestro deber, pues que hasta es nuestro deber utilizarla para entender nuestro mundo. Y de hecho la Iglesia Católica al principio también era muy ferviente creyente de esto, y patrocinaba investigaciones, patrocinaba universidades, patrocinaba esa búsqueda del conocimiento como una consecuencia y hasta deber de nuestra racionalidad dada por el Creador. Buenísimo. Luego, hojeando el libro, me encontré con 3 o 4 páginas dedicadas a J.R. Tolkien, Claro. El autor de El Señor de los Anillos, que, como sabes, pues era un escritor británico católico, muy católico, y la verdad que me interesó el tiempo que le dedica a esta figura, Holland, y dice, aquí otra vez te voy a citar: naturalmente, como católico, Tolkien creía que la totalidad de la historia daba testimonio de Cristo. ¿Qué nos quiere decir Holland con esta referencia a un hombre, ¿verdad? Que no fue ni líder político, ni líder religioso, pero evidentemente moldeó nuestro entendimiento de la civilización occidental? Claro, y es que hay que pensar en autores como Tolkien con El Señor de los Anillos, que nos cuentan historias que resuenan bastante en nosotros, y resuenan en nosotros porque estos autores, también el del León, el Ropero C.S. Lewis. C.S. Lewis, que también escribe y es contemporáneo, que se dan cuenta, wow, estas son las raíces de nuestra civilización. Y las historias hay que recontarlas. Entonces ves mucho de estos elementos recontados
en esos nuevos contextos. Ujú. Pero ellos mismos entienden, y tal vez eso es lo que nuestro punto ciego, entienden que esas historias, esos valores vienen de un lugar. Vienen de un lugar que es la tradición judío-cristiana. O sea, date cuenta, en El Señor de los Anillos, ¿quién es el héroe? ¿Quién es al que seguimos en todo momento? A un hobbit pequeñito de una aldea, y es algo que resuena porque Imperfecto. es imperfecto, exactamente, con miedo, exactamente. Y es el más bajo del grupo, no es un mago, no es un elfo, etcétera, es el que va a salvar el mundo. Entonces, eso es parte de esta narrativa cristiana, y que Holland, como te decía, lo ve como un parteaguas radical de la antigüedad y de otras tradiciones, en el cual hay poder en el débil. Buenísimo. Brinquémonos al momento actual. Holland termina su libro con un capítulo sobre el amor, y ese se sigue de un capítulo sobre el movimiento woke o progresista, ¿verdad? Hemos llegado al final del imperio del cristianismo, y ¿qué pierde Occidente al desprenderse de estas raíces religiosas? Claro, ese fue uno de mis capítulos favoritos, es el penúltimo y casi el final del libro, donde habla del wokismo, habla justamente del Summer of Love, de los Beatles, All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Pues hace una comparación con uno de los autores, creo que es San Anselmo, que dice algo similar, y traza de nuevo esta conexión, esta concatenación histórica a esas raíces que estamos explorando. Y parte de hacerlo también es para mostrarnos, incluso a las personas que a veces nos estresamos un poquito con esas demandas del wokismo, que más que contrapuestos al cristianismo son una nueva expresión de estos valores, tal vez exagerada, sin contexto, sin creencia, etcétera, pero siguen ahí. Y por ejemplo, hablamos de liberales clásicos o de liberals en los Estados Unidos, y hay que entender que también partimos de una raíz. Y yo creo que si entendiéramos estas raíces, si entendiéramos esa conexión más profunda en la historia de las ideas, pues podríamos tener conversaciones más productivas. Porque al final temas como el respeto a los derechos, el tema de la igualdad, el tema de la dignidad, la defensa del débil, la defensa del oprimido, son luchas muy cristianas, muy liberales, que tienen su raíz en ese set de creencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y por cierto, esto va a choquear a la misma gente que se llamaría woke o que se llamaría progresista, porque diría, no, nosotros somos antirreligión. Pero incluso esa noción de antirreligión o de ateísmo también se puede trazar en esa tradición. Y es importante, creo que, entender esta relación para ver que tenemos muchos elementos en común, y que estas nociones tanto tienen una raíz como que como cristianos, como creyentes, o no creyentes, podemos conectar estas dos familias y tener un resultado más productivo. Bueno, mil gracias, Pablo. Creo que y Carol, y si ¿quieres puedo agregar algo? sí, si puedo añadir algo, justamente antes de comenzar la entrevista te comentaba de una cita al principio, Sí. que a mí me encanta muchísimo, me encantó, y es una historia que cuenta Holland, de que en el siglo XIX el obispo de Oxford se burlaba de Charles Darwin, porque decía, ¿cómo es que podemos venir del simio? Eso es una estupidez, etc. Y pues muchos ateos, mucha gente que no cree, incluso ateos militantes, como se les llama, pues critican al cristianismo. Pero Holland dice, pero no se dan cuenta que al hacerlo están haciendo exactamente lo mismo, porque al negar las raíces cristianas de la civilización occidental, están negando parte que es innegable. Entonces es muy importante. Y de último comentario, este es un libro muy interesante porque además no está escrito por alguien religioso o creyente, es un historiador que empieza su interés en este tema a raíz de su exploración de la historia. Entonces también no es
no está biased por su religión. Al final, y esa va a ser una cosa que dejo para leer el libro, al final tiene algunas confesiones que hacer, pero las dejo a ustedes para que exploren cuáles son. Son hasta el final del libro. Ok, Sí. mil gracias, No, Pablo. gracias, Nos invitas a todos a leerlo con detenimiento. De hecho, es un proyecto que tenemos pendiente en el Instituto Fe y Libertad, porque creemos que es un libro que de verdad se dirige a muchos de los temas que nos apasionan en el instituto. Así que mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes se unieron a este episodio del podcast Fe y Libertad. Para más información del instituto, nuestras actividades y proyectos, pueden visitar feylibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.